Pero si la venía viendo alto riesgo, ¿qué pasó? Mi nombre es José Luis Rojas, docente universitario en Medicina Materno-Fetal. Esta es la revista académica del Dr. Rojitas. Seguimos con nuestro firme propósito de compartir conceptos que estamos seguros van a ser de utilidad clínica. El día de hoy vamos a hablar de la urgente necesidad de intervenir la atención preparto en nuestro medio. Específicamente nos vamos a centrar en el control prenatal de alto riesgo. En los últimos años hemos participado como epidemiólogo o como perinatólogo de varios comités de mortalidad tanto materna como perinatal. En esos comités se ha logrado establecer algunas cosas muy importantes. Muchas de las pacientes que se complican ya venían con un control prenatal, incluso un control prenatal en número aceptable, ya tenían incluso valoraciones por grupos de alto riesgo. Lo que es más preocupante, muchas de las señoras que se complican, un porcentaje no despreciable de las veces ya habían ido repetitivamente a los servicios de urgencias. La pregunta es, ¿por qué no hemos sido capaces, en algunos casos, de cambiar el curso de la enfermedad? El día de hoy vamos a hablar específicamente de uno de los 3 escenarios que mencioné, de la consulta de alto riesgo. Empecemos por decir que esta consulta, su objetivo fundamental es hacer una gestión de los riesgos del embarazo. Para tal fin debe tener una estructura que garantice los cumplimientos de las guías, de adherencia a las guías. Y dentro de los análisis que hemos hecho, hemos podido concluir que una de las grandes falencias de la consulta es que no tiene una estructura definida. Dicho esto, vamos a exponer cuál en nuestro criterio debería ser la estructura que debe tener una consulta de alto riesgo, una consulta de perinatología en el momento de atender a una paciente con potencial riesgo de complicarse. Primero, toda consulta de alto riesgo debe identificar cuál es el factor de riesgo. Es importante saber que los factores de riesgo no son 100, no son etéreos, no. En Colombia no hay más de 11 o 12 factores de riesgo que nos van a complicar a las pacientes en 3 cosas fundamentales: trastornos de la placentación, es decir, preeclampsia y ORCIU, parto pretérmino y tromboembolismo pulmonar. Digamos que esas 3 patologías son las que mayor carga de enfermedad nos están originando para complicar nuestros embarazos. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer en un control de alto riesgo es identificar si existen factores de riesgo para al menos esas 3 patologías. En ese sentido, una vez identificado el factor de riesgo, viene el segundo punto de la estructura que vamos a mencionar. Segundo, identificado el factor de riesgo, hay que hacer evidente riesgo para qué, ¿cierto? Yo les pongo un ejemplo. Todos sabemos que las pacientes mayores de 40 años son pacientes con riesgo, un embarazo de alto riesgo, pero el alto riesgo es de qué, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente, en este ejemplo particular, podemos decir que una señora mayor de 40 años, el riesgo es de preeclampsia, es decir, hay que hacer evidente el riesgo es de qué, para qué, y ahí viene la tercera parte de la estructura, para poder tomar medidas que me ayuden a evitar que un factor de riesgo, ¿cierto?, se constituya en una entidad patológica. Siguiendo el mismo ejemplo, un factor de riesgo, la edad mayor de 40 años. Ya sabemos riesgo de qué, de preeclampsia, ¿cierto? ¿Cómo hago para que no le dé la preeclampsia? Pues hombre, calcio y aspirina es lo más convencional que se utiliza hoy en día como medida de prevención. Entonces, en este apartado de la estructura del control prenatal de alto riesgo, aquí, una vez identificado cuál es el riesgo, vamos a tomar las medidas encaminadas para evitar que se nos complique la paciente. Y como cuarto punto, es necesario tomar medidas para vigilar si en algún momento la paciente se comienza a complicar. Y esto es lo que nosotros denominamos búsqueda activa del problema. Esta estructura que acabamos de mencionar, la identificación del factor de riesgo, riesgo para qué, cómo lo intervengo y cómo detecto la enfermedad si se llega a presentar, es la mínima estructura que me puede ayudar a garantizar una gestión del riesgo adecuada. A partir de ahí se pueden realizar adherencias a guías y proponer los distintos tipos de manejo. Por último, como quinto punto de la estructura, recordemos que el alto riesgo es dinámico, ¿cierto? Este modelo estructural que hemos hablado es para la paciente que tiene un claro factor de riesgo.
pero también hay que aprender a reconocer la paciente que durante el embarazo, que no tenía un factor de riesgo periconcepcional, comienza a complicarse el embarazo. Y es acá cuando nos llega la consulta del control prenatal básico y nos llega la consulta de alto riesgo. Como quinto apartado debemos ser sensibles a la remisión de pacientes que se comenzaron a complicar y que aparentemente no tenían un factor de riesgo. Dicho todo esto, en el próximo video vamos a hablar de la problemática de la atención preparto del control prenatal de bajo riesgo. Muchas gracias.